Había un lugar donde las familias no siempre eran perfectas, donde los padrastros discutían con los hijastros, donde los chicos que odiaban a sus hermanastros terminaban defendiéndolos en una pelea de bar, donde la casa nunca estaba del todo limpia y los problemas nunca se resolvían con facilidad. Pero al final del episodio, de algún modo, siempre se resolvían. ¿Recuerdas los viernes por la noche? No cualquier viernes, esos viernes, los de A, B, C, los del bloque T, G, I, F. Step by Step llegó el 20 de septiembre de 1991 y durante 7 temporadas fue una de las comedias de familia más vistas de los Estados Unidos. 160 episodios, 2 cadenas distintas, un elenco de niños que creció ante las cámaras en tiempo real, frente a millones de personas. Pero lo que no sabías mientras lo veías es lo que ocurría detrás de cámara. Historias que nunca contaron en las entrevistas de prensa. Un actor que fue tiroteado en un altercado de tráfico la misma noche que acabó de filmar. Una actriz que dejó Hollywood para convertirse en fiscal de la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles. Un personaje tan popular que casi destruyó el equilibrio del programa. Y luego fue despedido por sus problemas fuera del set. Número 1. Christopher Castile como Mark Foster. Empecemos por el personaje del que quizás menos se habla. Christopher Castile nació el 8 de febrero de 1982 en Walnut Creek, California. Tenía 9 años cuando Step by Step debutó en septiembre de 1991. El personaje que interpretó, Mark Foster, era el hijo menor de Carol, un chico intelectualmente precoz, con gafas, un poco torpe socialmente, que funcionaba como contrapunto cómico al caos que lo rodeaba. Antes de Step by Step, Castile ya había aparecido en Going Places de ABC, producido por el mismo equipo de Miller Boyett. Fue una de esas raras situaciones donde los productores se quedan con un actor de un programa cancelado y lo reinventan en el siguiente. Le dieron un nuevo nombre, una nueva familia, y Castile lo hizo funcionar durante 6 de las 7 temporadas de la serie. Pero aquí está lo sorprendente. Cuando la serie terminó en 1998, tenía 16 años, y entonces hizo algo que relativamente pocos actores infantiles hacen. Se marchó. Sin transición difícil a la adultez en pantalla, sin pausa pública y reaparición. Se fue. Castile tomó un camino silencioso que pocos conocen. Estudió, se graduó, se alejó completamente de la industria del entretenimiento y construyó una vida ordinaria y completamente intencional fuera de Los Ángeles. En 2026, Christopher Castile tiene 44 años. No tiene presencia pública activa. No da entrevistas. No tiene redes sociales verificadas. Es uno de esos raros casos donde un actor infantil que pasó 6 años siendo visto por millones de personas decidió que eso era suficiente. Mark Foster era el niño que siempre pensaba demasiado. La vida de Castile sugiere que tenían más en común de lo que nadie habría imaginado. Número 2. Angela Watson como Karen Foster. Ella era la que siempre tenía un espejo cerca, la que se preocupaba por su cabello en medio de una crisis familiar, la que hacía que el humor de la serie brillara sin necesitar ser el centro de atención. Angela Watson nació el 9 de octubre de 1977 en Los Ángeles, California. Tenía 13 años cuando empezó a interpretar a Karen Foster, la hija mayor de Carol. Karen era el contraste deliberado de Dana, donde Dana era la feminista enfurecida que leía libros y discutía con todo el mundo. Karen se miraba al espejo, soñaba con novios y protagonizaba las tramas más ligeras. Era el alivio cómico, el contrapeso, y Watson lo hacía con una precisión que requería más talento del que la audiencia solía reconocer. Pero lo que pocos saben es que Angela Watson prácticamente desapareció de la industria mientras aún estaba en pantalla. Sus apariciones fuera del programa eran escasas. No construyó una carrera secundaria en otros proyectos. Step by Step fue, en casi todos los sentidos, el arco completo de su carrera actoral. Después de que la serie terminó en 1998, tuvo algunas apariciones esporádicas en producciones menores, pero su retirada de la actuación fue gradual y al final definitiva. En 2026, Angela Watson tiene 48 años. No tiene actividad pública conocida en la industria del entretenimiento. Hay algo peculiarmente interesante en eso. Karen Foster era el personaje que nunca podía estar sin audiencia, que necesitaba que alguien la viera,
Angela Watson construyó exactamente la vida opuesta. Número 3. Josh Byrne como Brendan Lambert. Este es el que desapareció sin que nadie le explicara por qué. Josh Byrne nació el 9 de enero de 1982 en Los Ángeles, California. Tenía 9 años cuando comenzó a interpretar a Brendan Lambert, el hijo menor de Frank. Era todavía inocente, todavía ajeno a la mayoría de los conflictos que sacudían a sus hermanos mayores, funcionando como uno de los elementos más tiernos del elenco. Byrne había trabajado con el equipo de Miller Boyett antes de Step by Step, en la sitcom de CBS The Family Man. Los productores lo trasladaron directamente al nuevo proyecto. Byrne interpretó a Brendan durante 6 temporadas consecutivas. Y luego, cuando la serie cambió de ABC a CBS para su 7ª y última temporada en 1997, su personaje simplemente no apareció, sin explicación en pantalla, sin despedida formal. Los productores admitirían más tarde, en una entrevista con TV Guide, que a pesar de la ausencia de Brendan, la familia Lambert seguía siendo referida como si tuviera 7 hijos. Brendan Lambert existía, pero se había vuelto invisible. La razón fue práctica. Las negociaciones contractuales no llegaron a buen término cuando la serie cambió de cadena. Después de Step by Step, Byrne prácticamente dejó la actuación. Sus créditos posteriores son escasos y poco conocidos. En 2026, Josh Byrne tiene 44 años. Su historia en el programa terminó sin cierre, y su vida después del programa transcurrió sin reflectores. Brendan Lambert era el niño que todavía creía que el mundo era sencillo. Lo que vino después no lo fue. Número 4. Jason Marsden como Rich Halke. Hay personajes que llegan a una serie en un momento preciso y se convierten en algo más grande de lo que nadie planeó. Jason Marsden nació el 3 de enero de 1975 en Providence, Rhode Island, cuando llegó a Step by Step como Rich Halke, el novio recurrente de Dana y posteriormente personaje regular. La serie ya llevaba varios años en el aire. Rich era el contrapunto romántico de Dana, amable, algo nervioso, genuinamente enamorado de una chica que lo superaba intelectualmente, y él lo sabía perfectamente. Marsden tenía un talento específico para el timing cómico, una habilidad para reaccionar, que hacía que los chistes de los demás se volvieran más graciosos. En televisión, ese es un don real. Lo que muchos fans no saben es que la carrera de Marsden tomó un giro que lo haría conocido para generaciones completamente distintas a las que lo vieron en Step by Step. Se convirtió en actor de voz. Interpretó a Max Goof en A Goofy Movie y su secuela de Disney, a personajes en Pepper Ann y en la serie de Batman. Esa bifurcación, del actor de sitcom al intérprete de voz, es más rara de lo que parece. Requiere habilidades distintas, mercados distintos, tipos de reconocimiento completamente diferentes. Marsden lo hizo funcionar en ambos. En 2026, Jason Marsden tiene 51 años. Continúa trabajando en voz y en actuación. Rich Halke fue uno de sus primeros personajes importantes en pantalla. Max Goof fue probablemente el más duradero. Y para audiencias distintas, él es personas completamente distintas. Número 5. Brandon Cole como J. de Lambert. Hay una historia que ocurrió mientras la serie aún estaba en el aire y que cambió para siempre la trayectoria de uno de sus actores principales. El 3 de septiembre de 1996, Brandon Cole terminó de filmar un episodio de Step by Step. Era el intérprete de John Thomas J.T. Lambert, el hijo mayor de Frank, el chico seguro, carismático, deportista, el que siempre tenía un comentario ingenioso para Dana y una sonrisa fácil para el público. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa después del rodaje, se vio envuelto en un altercado de tráfico. El otro conductor lo persiguió. Cole, sin saber que conducía hacia un callejón sin salida, intentó escapar. Cuando el otro automóvil lo alcanzó, el hombre disparó 6 veces hacia el vehículo de Cole. 2 balas impactaron en sus brazos. Cole consiguió conducir hasta una comisaría de policía antes de perder el conocimiento al salir del vehículo. Fue trasladado al centro médico de la UCLA. El agresor, Tommy Eugene Lewis, fue declarado culpable de intento de asesinato premeditado. Brandon Cole nació el 17 de noviembre de 1976 en Torrance, California. Antes de Step by Step, había prestado su voz a Fairy número 1 en la película de Disney El Caldero Mágico, 1985. Había aparecido junto a Glenn Close en Jagged Edge,
1985, había interpretado al hijo de David Hasselhoff en la primera temporada de Baywatch y había trabajado en The Adventures of Ford Fairlane y en For the Boys con Bette Midler. Cuando llegó a Step by Step en 1991, tenía 15 años. Jota T. Lambert se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. Después del final del programa, Cole se retiró completamente de la actuación. Construyó una vida privada. Según información disponible, trabajó en el sector inmobiliario. Tuvo una hija nacida en 1998. En 2026, Brandon Cole tiene 49 años. J.T. Lambert era el tipo que nunca dejaba que nada lo afectara demasiado. El actor que lo interpretó vivió algo que lo afectó de verdad y eligió no seguir en el mundo que lo había hecho famoso. Eso también es una forma de resolución. Número 6. Bronson Pinchot, como Jean-Luc Riopey-Roux. Esta es la historia del hombre que fue traído para llenar un espacio que era imposible de llenar. Bronson Pinchot nació el 20 de mayo de 1959 en Nueva York. Cuando llegó a Step by Step en la sexta temporada, en 1996, ya era una figura conocidísima de la televisión americana por su papel de Balki Bartokomous en Perfect Strangers, la exitosa comedia de ABC que había corrido en paralelo con Step by Step durante años dentro del mismo bloque T, G y F. La razón de su llegada fue directa. Sasha Mitchell, el actor que interpretaba a Cody Lambert, había sido apartado del set después de problemas legales. El personaje de Cody era el favorito del público, el más querido, el que generaba más risas, y de repente ya no estaba. Los productores llamaron a Pinchot, y él creó a Jean-Luc Riopey-Roux, un primo europeo de Carol, con acento francés y una personalidad que mezclaba ingenuidad con entusiasmo desbordante. El público no lo aceptó de la misma manera. Jean-Luc era un personaje bien construido e interpretado con habilidad, pero entraba cargando el peso invisible de ser el sustituto del favorito. Esa es una posición imposible en televisión. Cuando Sasha Mitchell resolvió sus problemas y regresó para la séptima y última temporada, Jean-Luc simplemente no volvió. Fuera del programa, la carrera de Pinchot ha continuado de maneras sorprendentes. Ha trabajado extensamente en teatro, en producciones independientes. En años recientes, se ha convertido también en restaurador de casas históricas, generando un interés renovado en una faceta completamente distinta de su personalidad. En 2026, Bronson Pinchot tiene 66 años. Jean-Luc era un papel secundario en una serie que ya estaba en sus últimas temporadas, pero Pinchot, como siempre, trajo más de lo que el papel pedía. Número 7. Stacey Keenan como Dana Foster. Esta es la historia de una actriz que decidió que tenía algo más importante que hacer con su vida. Stacey Keenan nació el 6 de junio de 1975 en Devon, Pensilvania. Su nombre real es Anastasia Love Zagorsky. Tenía 16 años cuando comenzó a interpretar a Dana Foster en Step by Step en 1991. Dana era la hija mayor de Carol, inteligente, sarcástica, feminista declarada, la voz crítica de la serie, el personaje que cuestionaba todo, mientras todos los demás simplemente vivían. Antes de Step by Step, ya era una cara conocida. Había interpretado a Nicole Bradford en My Two Dads, NBC 1987 a 1990. El programa donde una adolescente descubre que no sabe cuál de dos hombres es su padre biológico. Fue nominada a premios Young Artist por ese trabajo. Cuando llegó a Step by Step, Keenan aportó algo que los críticos notaron desde el primer episodio: timing. El diario Variety la señaló como lo mejor del reparto en su revisión del piloto. Ron Weiskind, del Pittsburgh Post-Gazette, escribió que era la única del elenco que demostraba talento real. Esos son elogios singulares para una chica de 16 años en una comedia familiar de viernes por la noche. Dana Foster era el personaje que nunca dejaba de argumentar, que siempre tenía razón, aunque nadie quisiera escucharla, que peleaba con JT con la intensidad de dos personas que saben exactamente cómo herirse porque se conocen demasiado bien. Cuando Step by Step terminó en 1998, Keenan siguió actuando de manera esporádica durante algunos años, pero su dirección ya estaba clara. Se graduó cum laude con una licenciatura en Historia del Arte
y una especialización en francés de la UCLA en 2002. Asistió a la Southwestern Law School. En 2013 fue admitida en el Colegio de Abogados del Estado de California. Trabajó como fiscal de distrito adjunta en la Fiscalía del Condado de Riverside. Luego se trasladó a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, especializándose en casos de violencia doméstica y asesinato. Hoy, además, es profesora adjunta de Derecho en la Southwestern Law School. En 2017 se casó con el actor y productor Guy Bird-Whistle. Trabaja bajo su nombre de nacimiento, Anastasia Zagorsky Bird-Whistle. En 2024, junto a su excompañera Christine Lakin, lanzó el podcast Keenan and Lakin Give You Deja Vu, donde revisan episodios de Step by Step, temporada por temporada, con comentarios de los rodajes y entrevistas con otros miembros del elenco. El podcast sigue activo en 2026. En 2026, Stacey Keenan tiene 50 años. Dana Foster era la que nunca se conformaba con lo que le decían, la que siempre buscaba la verdad debajo de la superficie, la que creía que las palabras importaban y que la justicia no era solo una idea abstracta. Y la actriz que la interpretó se convirtió en fiscal, en profesora, en alguien que literalmente busca la verdad en un tribunal. Hay personajes que revelan algo sobre los actores que los interpretan, y hay actores que van más lejos de lo que sus personajes jamás llegaron. Número 8. Sasha Mitchell, como Cody Lambert. Este es el más complejo, el más amado, y el que vivió la historia más contradictoria de todo el elenco. Sasha Sergei Mitchell nació el 27 de julio de 1967 en Los Ángeles, California. Su nombre de familia real es Muchnik. Es de ascendencia judía ucraniana, y antes de aparecer en Step by Step, ya había construido una carrera que cruzaba varios géneros con una facilidad desconcertante. Había modelado para el fotógrafo de moda Bruce Weber. Había estudiado actuación en el National Improvisational Theater de Nueva York. Había aparecido en Dallas como James Beaumont, el hijo ilegítimo de J.R. Ewing, junto a Larry Hagman, y luego, casi de inmediato, había asumido el papel principal en la franquicia Kickboxer, sustituyendo a Jean-Claude Van Damme en Kickboxer 2, The Road Back, 1991, Kickboxer 3, The Art of War, 1992, y Kickboxer 4, The Aggressor, 1994. Tiene cinturón negro en Taekwondo. Sus escenas de acción eran auténticas. Todo eso, y entonces llegó Step by Step. Cody Lambert no era un hijo de Frank, era su sobrino. Vivía en una furgoneta en el patio trasero de la casa de los Lambert. Era guapo, descuidado, bueno de corazón, filosóficamente despreocupado, capaz de resolver cualquier conflicto con un comentario inapropiado y una sonrisa brillante. El personaje, según el propio Mitchell, estaba basado parcialmente en sus experiencias personales. Y eso se notaba. Había algo en Cody que no se podía fingir del todo. Mitchell apareció como personaje recurrente en la primera temporada y se convirtió en parte regular del elenco en la segunda. La serie intentó conscientemente no dejarlo dominar todo. El riesgo era real, como había ocurrido con Steve Urkel en Family Matters. Pero Cody siempre robaba las escenas que se le daban. Y entonces, en 1996, todo cambió. La policía fue llamada repetidamente al domicilio de Mitchell por presuntos incidentes de violencia doméstica durante su matrimonio con Jeanette Robbins. En 1996 fue declarado culpable de batería por violencia doméstica y maltrato infantil. Fue puesto en libertad condicional, la violó y fue despedido del programa antes de la 7ª temporada. Los productores trajeron a Bronson Pinchot para llenar ese espacio. No funcionó de la misma manera. Cuando Mitchell resolvió sus problemas legales, fue readmitido para la temporada final en 1998 y Cody Lambert regresó al patio trasero de los Lambert. Después del fin de Step by Step, Mitchell continuó trabajando en producciones más pequeñas. Apareció como actor invitado en ER, JAGNIPT Blue. Participó en películas de acción independientes. No volvió a tener el nivel de visibilidad que tuvo en los años 90, pero siguió trabajando. En 2026, Sasha Mitchell tiene 58 años. Cody Lambert era el personaje que transmitía la sensación de que todo iría bien eventualmente, sin importar cuán desordenado estuviese el presente.
La vida del actor que lo interpretó fue más complicada de lo que ese optimismo sugería. Pero ese personaje era real en un sentido importante. Y por eso, décadas después, la gente todavía recuerda exactamente cómo sonaba la risa de Cody Lambert. Número 9. Tristan Larkin como a Lambert. Guardamos a la más activa del elenco juvenil para casi el final. Y lo que hace en 2026 es más interesante de lo que quizás imaginas. Kristen Larkin nació el 25 de enero de 1979 en Dallas, Texas. Tenía 12 años cuando fue seleccionada para el papel de Alicia Al Lambert, la hija de Frank. Era la menor de los hijos mayores, el personaje tomboy, el que prefería los deportes a los espejos, el contrapunto directo a la vanidad de Karen Foster. Larkin es, de todos los actores infantiles del elenco de Step by Step, el que ha construido la carrera postserie más diversa y sostenida. Terminó la serie en 1998, con 19 años. Fue a la UCLA, obtuvo un título en comunicaciones, y luego continuó actuando con una consistencia que la mayoría de sus excompañeros no mantuvieron. Apareció en Reefer Madness, The Movie Musical de Showtime, en 2005. Ganó un premio LA Weekly Theater por su actuación en Dog Sees God, Confessions of a Teenage Blockhead, en 2009. Fue parte de Wild 'N Out de MTV, pero la parte más interesante llegó después. Larkin empezó a dirigir. Primero episodios de The Goldbergs de ABC, 11 episodios dirigidos entre 2017 y 2022. Luego, 3 episodios del spin-off Schooled. Luego, episodios de High School Musical, The Musical, The Series para Disney Plus. Luego, episodios de Life by Ella y Puppy Place para Apple TV Plus. En total, a 2025, ha dirigido más de 20 episodios de televisión en distintas plataformas y cadenas. Paralelamente, se convirtió en narradora de audiolibros. Ha narrado más de 100 títulos: romance, thriller, misterio. Su experiencia en voz en off de animación, donde interpreta a Joyce Kinney en Family Guy, le dio las herramientas para crear voces distintas dentro de un mismo texto. Y en 2024, junto a Stacey Keenan, lanzó el podcast Keenan and Larkin Give You Deja Vu, donde revisitan step by step, episodio por episodio. La dinámica es particular. Larkin tiene recuerdos del rodaje de primera mano, mientras que Keenan a menudo descubre episodios por primera vez en el podcast. Esa combinación de memoria y descubrimiento ha resonado con los fans del programa. Larkin se casó con el actor Brandon Brault en octubre de 2014. Tienen una hija, Georgia, nacida en 2016, y un hijo, Baylor, nacido en 2018. Vive en Los Ángeles. En 2026, Kristen Larkin tiene 47 años. A Lambert era el personaje que no necesitaba que nadie la viera ser femenina para saber quién era, que hacía lo que quería, vestía como quería, competía con cualquiera sin disculparse. La actriz que la interpretó creció exactamente así, y ahora dirige a otros actores hacia ese mismo tipo de claridad. Número 10. Patrick Duffy como Frank Lambert. Aquí llegamos a los que definieron el programa, los que lo hicieron posible, y los que cargaron con él cuando todo lo demás tambaleaba. Patrick Duffy nació el 17 de marzo de 1949 en Townsend, Montana. En 2026 tiene 77 años y es, en casi todos los sentidos que importan, exactamente la misma persona que era cuando filmó el primer episodio de Step by Step en 1991. Pero para entender a Frank Lambert, primero hay que entender de dónde venía Patrick Duffy cuando llegó al programa. Era Bobby Ewing. 14 años en Dallas, 1978 a 1991, la soap opera de CBS, que se convirtió en una de las series más vistas de la historia de la televisión americana. 83 millones de espectadores vieron el episodio en que se reveló quién había disparado a J.R. Ewing en 1980. 83 millones. Era el hermano bueno de la familia Ewing, el ético, el que intentaba hacer lo correcto en medio de un mundo construido sobre engaños. Duffy eligió dejar Dallas en 1985. Regresó en 1986 en la famosa escena de la ducha.
una de las maniobras más audaces de la historia de la televisión, donde toda una temporada fue declarada retroactivamente como el sueño de Pamela y permaneció hasta el final del programa en 1991. Ese mismo año comenzó Step by Step. Frank Lambert era un contratista divorciado con 3 hijos que conoce a Carol Foster en unas vacaciones en Jamaica y se casa con ella de manera impulsiva. La premisa era explícitamente la de la nueva familia Brady. Los productores lo sabían, el público lo sabía, los críticos lo mencionaron sin cesar, y Duffy, que interpretó al patriarca bueno, honrado y ligeramente torpe durante 7 temporadas, también lo sabía. Lo que diferenciaba a Frank Lambert de Bobby Ewing no era la bondad fundamental, era el humor. Bobby Ewing nunca era gracioso, Frank Lambert lo era constantemente, casi sin quererlo. Duffy encontró en esa comedia de situación algo que Dallas nunca le había pedido, la capacidad de ser el chiste. Dirigió 49 episodios de Step by Step. 49. Eso no es alguien que aparece para filmar y se marcha. Es alguien que entendía profundamente el programa que estaba haciendo. Su vida personal ha tenido un peso que los fans de Frank Lambert raramente conocen. Se casó con Carlin Roser, bailarina de ballet profesional 10 años mayor que él, en 1974. Ella lo introdujo al budismo Nichiren, que él ha practicado durante décadas. Tuvieron 2 hijos, Padraig y Connor. El 18 de noviembre de 1986, en pleno rodaje de Dallas, sus padres, Terrence y Marie Duffy, fueron asesinados durante un robo armado en el bar que dirigían en Boulder, Montana. 2 jóvenes irrumpieron en el establecimiento. Duffy regresó al trabajo. Continuó. Siguió adelante de la única manera que sabe, poniéndose frente a la cámara. Carlin Duffy murió en 2017 después de décadas de matrimonio. Duffy habló de ese duelo con una honestidad que resultó inusualmente directa para alguien de su generación. En 2020, durante la pandemia, encontró compañía y luego amor con la actriz Linda Poole. En 2024 y 2025 apareció en 3 episodios de la serie de BET más Carl Weathers The Family Business. En 2025 tuvo un papel en el thriller neo-noir Hollywood Grit. Sigue trabajando, sigue siendo, en sus propias palabras, uno de los actores con suerte en la televisión americana. No hace grandes olas, pero hay actividad constante, y así es exactamente como prefiere vivir. Frank Lambert era el padre que no tenía respuestas para todo, pero que siempre estaba presente. Patrick Duffy, en 2026, sigue siendo exactamente ese hombre. Número 11. Suzanne Somers, como Carol Foster Lambert. Esta es la historia que nadie quería escribir. Suzanne Marie Somers nació Suzanne Marie Mahoney el 16 de octubre de 1946 en San Bruno, California. Era la tercera de 4 hijos en una familia de clase trabajadora irlandesa-americana. Su padre era alcohólico y violento. Su infancia fue turbulenta, tenía dislexia. A los 19 años quedó embarazada, se casó con Bruce Somers y tuvo a su único hijo, Bruce Jr., en 1965. Ese matrimonio terminó 3 años después. Antes de que llegara The Step by Step, en 1991, ya llevaba años siendo una figura del entretenimiento americano. Había aparecido brevemente, sin diálogo, como la chica del Thunderbird blanco en American Graffiti, 1973. Esa imagen la lanzó a la conciencia popular. Luego vino Three's Company, 1977 a 1981, donde interpretó a Chrissy Snow durante 4 temporadas y se convirtió en una de las comedias más vistas de la televisión americana. Entonces, al comienzo de la 5ª temporada, pidió un aumento. Le dijeron que no, la despidieron. Volvió al cabaret en Las Vegas. Hizo infomerciales del Thigh Master, el aparato de ejercicio que convertiría en sinónimo de los años 90. En 2014 fue incluida en el Infomercial Hall of Fame. Protagonizó la sitcom She's the Sheriff, 1987 a 1989. Pero el regreso a un programa de primera línea tardó 10 años. En 1991, ABC la emparejó con Patrick Duffy en Step by Step. Carol Foster Lambert era diferente de Chrissy Snow en todos los sentidos que importan. Era una mujer con historia, con hijos, con cargas. Somers la interpretó con un calor que la audiencia respondía semana tras semana. No era el papel más complejo que podría haber tenido,
pero lo hacía sencillo, de una manera que requería más oficio del que la gente normalmente atribuye a la comedia de situación. El programa duró 7 temporadas, 160 episodios, y cuando terminó en 1998, Somers no desapareció. Publicó más de 25 libros, muchos de ellos centrados en salud, bienestar y hormonas bioidénticas. 14 de esos libros fueron bestsellers. En 2015 participó en Dancing with the Stars. En 2012 lanzó un programa de entrevistas online en el que se reconcilió con su excompañera de Three's Company, Joyce DeWitt, después de 31 años sin hablarse. Pero la verdad más importante sobre Suzanne Somers es esta. Había sobrevivido un diagnóstico de cáncer de mama. Eligió no hacer quimioterapia. Eligió tratamientos alternativos. Los médicos estaban frecuentemente en desacuerdo con sus métodos. Ella insistía. Vivió con esa enfermedad durante más de 2 décadas. En las primeras horas del 15 de octubre de 2023, Suzanne Somers murió en su casa de Palm Springs, California. Era el día anterior a su 77º cumpleaños. La causa fue el cáncer de mama que había regresado ese año. Estaba rodeada de su marido Alan Hamel, su hijo Bruce y su familia inmediata. Su publicista escribió: la familia se había reunido para celebrar su cumpleaños número 77 al día siguiente. En cambio, celebraron su extraordinaria vida. Carol Foster Lambert era la mujer que mantenía todo unido, la que sonreía cuando no había razón obvia para hacerlo, la que encontraba la manera de que una familia que no había elegido ser familia funcionara de todas formas. Suzanne Somers fue despedida de un programa de televisión por pedir lo que creía merecer. Luego construyó un imperio paralelo. Luego volvió a la televisión. Luego escribió libros que vendieron millones. Luego vivió más de 20 años con una enfermedad que se suponía que no podría manejar a su manera. En 2026 ha pasado poco más de 2 años desde que se fue. Step by Step sigue en plataformas de streaming, y cuando el crédito de Carol Foster Lambert aparece en pantalla, hay algo en esa imagen que no se puede fabricar. La presencia de alguien que encontró en cada reencarnación de sí misma exactamente lo que necesitaba ser. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién era tu personaje favorito de Step by Step? ¿Era Al, la tomboy que no necesitaba la aprobación de nadie? ¿Era Dana, la feminista que tenía razón en casi todo, aunque nadie quisiera admitirlo? ¿Era Cody, el personaje que te hacía sentir que todo acabaría bien, por descabellada que fuera la situación? ¿Era Frank, el padre que no tenía todas las respuestas pero que siempre estaba ahí? ¿O era Carol, la mujer que mantenía unido un mundo que se empeñaba en caerse a pedazos?